Que el Señor los bendiga. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje, el cual lleva por nombre "Ha llegado el tiempo de la cosecha". Y para ello quiero referirme a una lectura de la palabra que se encuentra en el libro de San Marcos, en el capítulo 4, en el verso 26. Oro a mi Señor que el consejo de esta noche bendiga los corazones y los fortalezca. Marcos 4, 26 hasta el 29, dice de la siguiente forma. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es una cosa muy misteriosa, ¿verdad? Y sigue diciendo: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amado Padre Celestial, en esta hora te pido que tú bendigas esta porción de la palabra, que tú la unjas y que tú la abras a nuestro entendimiento. En tu santo nombre te pido que toda necesidad y petición que traigan los corazones pueda ser, Padre, considerada, vivificando los corazones en fe para que ellos puedan recibir el premio, Señor, de aquellos que te están buscando en fe. Tú dijiste, tú te autonombras por tu palabra galardonador de los que te buscan. Y hay un pueblo que te está buscando, hay un pueblo que está hambriento de ti. Te pido estas cosas en el todopoderoso nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. Gracias. Muy bien. ¿Notaron cómo Cristo dijo ese párrafo, ese verso 27, cómo dice, y duerme y se levanta? Está hablando del hombre que sembró la semilla. Dice, y duerme y se levanta de noche y de día. Es decir, pasan los días, pasa el tiempo, dice. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es un misterio que se está desarrollando. ¿Y cómo nos habla el Señor por la naturaleza, verdad? Nos habla de un proceso que ocurre en lo secreto. El crecimiento de la semilla que se da sin que nos demos cuenta cómo. Y la palabra es la semilla. Si tenemos una semilla hoy en día, es la palabra de Dios, sembrada en nuestros corazones. Y está haciendo un proceso, y está germinando, y está supuesta a dar un fruto. Vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, en el capítulo 13. En San Lucas 13, los versos 20 y 21, usted va a encontrar otra parábola donde se habla de un proceso secreto, misterioso, ajeno a la vista del ojo, pero que está desarrollándose. Y también Cristo lo compara con el reino de los cielos. Dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Esta parábola nos da también elementos muy despertantes, mis hermanos. Número 1, una mujer que tipifica en la Biblia. Iglesia, ¿correcto? Número 2, la harina, dijo el profeta en el mensaje Elías y la comida ofrecida, dice que la harina tipifica la palabra de Dios. Número 3, las 3 medidas de harina nos hablan de las 3 etapas de la gracia: justificación por fe, santificación por el lavacro de la palabra y bautismo del Espíritu Santo. Y punto final un punto adicional en esta parábola, la levadura. ¿Qué representa la levadura escondida? La levadura escondida, que es la que hace crecer la masa, es la revelación. Hermano, ¿es la revelación? Sí. Una lectura más, por favor. Vayan conmigo a Mateo 16. En Mateo 16, en el verso 5, Cristo está haciendo reflexionar a sus discípulos respecto, acababa de alimentar a una multitud con pan y estaba advirtiéndoles sobre los peligros de los fariseos, de la enseñanza de los fariseos. Y dice, en el verso 5 de Mateo 16, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos
y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, ¿esto dice porque no trajimos pan? Algunas veces Dios tiene que tolerar mucha de nuestra mente natural, ¿verdad? Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Levadura es doctrina, lo cual quiere decir enseñanza. La levadura de los fariseos, la enseñanza de los fariseos, es decir, esa doctrina farisea es la enseñanza que ellos erradamente imponían. Levadura no significa algo malo por sí, significa doctrina o enseñanza. Ahora, la levadura escondida que la mujer escondió en la harina es una revelación escondida en la palabra, es una enseñanza que prepara la masa para ser usada. Yo en mi juventud, como en mis 14 años, yo trabajé en una panadería. Entraba en el turno de las 4 de la mañana y salía al mediodía. Y recuerdo, yo trabajaba en los hornos, sacando y metiendo las grandes moldes de pan, que luego teníamos que golpearlos para sacarlos ya cocinados. Pero teníamos que esperar a que la masa leudara, se fermentara con la levadura. Ellos la mezclaban y le daban un tiempo para que el pan se inflara, crecía el pan, gracias a la levadura. Bueno, la levadura escondida de esta iglesia verdadera es algo que nos va a hacer crecer, y así lo compara Dios con el reino de los cielos. Cristo lo comparó con el reino de los cielos. La levadura farisea también infla, pero infla en arrogancia, en orgullo, en intelectualidad, no en vivencia de la palabra. ¿Entienden? Levadura es, para los términos bíblicos, doctrina o enseñanza. Y hay enseñanzas que lo que pueden hacer es echarte a perder. Muchas de las personas que vienen a Cristo, primero tienen que desaprender muchísimas cosas para poder aprender la manera del reino de los cielos. Que Dios nos ayude a desaprender todo lo que necesitamos dejar afuera botado. Muy bien. Entonces, la levadura escondida que la mujer escondió en la harina es una revelación que conforme va avanzando, no solamente vemos que hubo justificación en los días de Lutero con su mensaje y santificación en los días de Wesley y un bautismo de Espíritu Santo, pero hubo una luz de la revelación que fue en aumento, y nunca ha habido tanta luz como en este tiempo final. Es cuando más luz hemos recibido que Dios envió un profeta para revelar el mensaje. Es una enseñanza que prepara la masa para ser usada. Existe un proceso químico que ocurre en la masa cuando la levadura toca la harina. Y cuando la enseñanza o instrucción de la palabra viene conforme a la revelación de Dios, entonces, ¿qué conseguimos? El reino de Dios. Cuando no viene con la harina de la revelación, con la levadura de la revelación, con la doctrina real de la palabra, con esa enseñanza pura de la palabra de Dios bajo la revelación, entonces, dice la misma Biblia, advierte, la letra mata. ¿Y cuántas religiones lo único que han hecho es poner al hombre entre la espada y la pared, sintiéndose condenado? Todavía hoy, en mero siglo XXI, hay muchísimos púlpitos que todo lo que predican es condenación. Cuando Pablo mismo, en sus cartas paulinas, dijo, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, porque Dios mismo reconcilió al mundo consigo mismo por medio de la cruz de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un factor común que hay que tomar en cuenta respecto de la enseñanza conforme a la revelación que se da para el tiempo de la cosecha. Es decir, en el tiempo de la cosecha, el tema de instrucción o enseñanza tiene una sazón, tiene un momento, y lo vamos a ver. Los voy a invitar, o yo les voy a leer a ustedes, para no alargar mucho,
Les voy a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el verso 23. Joel 2:23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia, la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, son dos lluvias, dice, como al principio. Ahora, ¿cuándo fue la primera lluvia de la que está hablando? Voy a volver a leer el verso, dice, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. ¿Cuándo fue esa primera lluvia? Eso fue en Pentecostés, cuando hubo un derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Les ha dado la primera lluvia y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces, ¿cómo fue la primera lluvia? ¿Cuándo fue? En Pentecostés. En segundo lugar, dice que hará descender, habla del futuro, hará descender en futuro la lluvia, pero también la segmenta en dos partes: lluvia temprana y lluvia tardía. La lluvia temprana, la cual es una lluvia de instrucción. Si usted va a esa cita de Joel 2:23, donde dice lluvia, donde dice la palabra temprana, la palabra hebrea original que está en el texto original, en el manuscrito original, es mouré, y mouré significa enseñador o instrucción, significa, es una lluvia de instrucción. Lluvia temprana es una lluvia de instrucción o enseñanza, pero no de cualquier enseñanza, ya ustedes saben, sino una enseñanza conforme a la revelación, a esa levadura escondida en la harina que está haciendo crecer la masa hasta que llegue, así comparó Dios, el reino de Dios. Y también dice que vendrá la lluvia tardía, que es una lluvia del Espíritu Santo o una lluvia de cosecha. La lluvia temprana nos habla de las primeras lluvias. Casualmente siento que estamos muy a tono porque estando en abril, aquí en abril en Costa Rica, no llueve tanto como está lloviendo. Normalmente las primeras lluvias vienen en mayo y no son lluvias tan fuertes. Y sin embargo hemos visto buenos aguaceros en estos días. Y yo estaba viendo por la ventana de mi casa y decía, esto es una lluvia temprana. Es una lluvia temprana verdaderamente. Y la lluvia temprana, recuerden, es una lluvia mouré, lluvia de enseñanza, cuando empieza el invierno. Pero luego hay una lluvia tardía al final del invierno, y esa lluvia es una lluvia de cosecha. Y tipificando una lluvia de derramamiento del Espíritu Santo. Como al principio, dice, lo haré como lo hice al principio, también dice el texto, restaurando la fe, para producir la misma preciosa fe que declara el libro de Hechos que tenían aquellos en el día de Pentecostés. Y aún mayor, porque ellos fueron la raíz y nosotros somos los frutos. Veas, a la hora de establecer lo que el profeta enseñó en el mensaje Posición en Cristo, él habla de un árbol y de cómo compara al reino de Dios con un árbol. Hoy estamos con muchas parábolas. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, ahí tomando la parábola que vimos en nuestro texto, en Marcos 4:28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga. Hay un proceso de crecimiento en la planta. Número 1, Cristo fue el grano que murió sembrado en el Calvario. ¿De veras, hermano Eric? Así lo dice la palabra, así lo dijo Cristo en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Número 2, la iglesia en los días de los apóstoles continuaron con el fundamento. Así dice Efesios 2:20. San Pablo dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Luego vemos que vino Lutero, vino Wesley y muchos otros que representaron el tallo, que aunque no se parecen a la semilla, a Cristo, tenían el potencial, tenían la vida en ellos transmitiendo, eran portadores.
ellos eran portadores, ellos sostuvieron un mensaje. Aquellos mártires que murieron en el Coliseo, los días de Lutero en la Edad Oscura, que se paró por la justificación por fe, los días en que Wesley se paró con un mensaje más alto diciendo: sin santidad nadie verá al Señor. Todos ellos, aunque no se lograba ver en el movimiento wesleyano o en el movimiento luterano exactamente a Jesucristo, la vida estaba en ellos de la misma forma en la que la vida de la semilla corre a través del tallo por la savia. Ahí estaba la vida. Eran portadores. Pero llega el tiempo, y es en el tiempo de la siega, en el tiempo de la vida, o el tiempo de la cosecha, en que el grano lleno está en la espiga y debe ser idéntico ¿a qué? Al grano que había sido sembrado primeramente, inicialmente. Tiene que haber una cosecha de creyentes que sean iguales a Jesucristo. Tiene que haber una cosecha de creyentes que tengan una vida como la vida de Cristo, porque ese es el fruto que se está esperando. Cuando ustedes ven, por ejemplo, cuando ustedes se fijan, por ejemplo, todo está supuesto a dar fruto. El árbol malo va a dar fruto malo, el árbol bueno va a dar fruto bueno, dijo el Señor en Mateo 7. Hay un árbol que no da fruto. ¿Recuerdan cuál árbol no dio fruto? Cristo se encontró con la higuera y al ver que no daba fruto, la maldijo y dijo: nunca de ti salga fruto. Y ahora, ¿qué representa esa higuera que recibió maldición? ¿Qué es lo que representa? Recordarán ustedes que allá, en el principio, cuando Adán y Eva cayeron, ellos se presentaron, trataron de presentarse como cubriendo su vergüenza delante de Dios. ¿Alguien recuerda cómo la cubrieron? Con un delantal de hojas de higuera, precisamente de ese árbol. Ahora, hay cierto tipo en las escrituras en que Israel representa la higuera y es el calendario de Dios, pero para los términos de la enseñanza de esta noche, la higuera que recibió maldición de Cristo, esa no es Israel, porque Dios bendijo a Israel y que Dios bendiga a Israel por siempre. Creemos y decimos que Israel es bendito por siempre. No hubiéramos nosotros alcanzado semejante salvación si el pueblo hebreo no hubiera pasado por lo que pasó. Así que decimos y proclamamos que Dios bendiga a Israel. Pero de la higuera que estamos hablando en esta noche, la higuera que recibió maldición nos conecta con aquellas hojas de higuera que sirvieron para tapar el pecado o la vergüenza de Adán y de Eva. Representa religión. Esa higuera es religión y lo que sirve nada más para cubrir el pecado. No lo borra, no lo quita, no restaura, no cura nada. La religión está muerta, la religión no da fruto, la religión no puede cambiar nada. Dijo el profeta: la religión es una cobertura, pero la salvación es un nacimiento espiritual. Así que entendemos que hay un árbol que no da fruto y esa es la religión. La religión puede mantenernos con apariencia de piedad, puede mantenernos dentro de las iglesias con cierta apariencia, con cierta ética humana, pero eso no nos va a cambiar nuestra naturaleza. Necesitamos algo más grande y más glorioso. Creemos que Cristo en el Calvario fue sembrado como esa semilla y esa planta ha venido creciendo. Apóstoles y profetas, grandes reformadores en la historia como Lutero, como Wesley, pero llegó el tiempo final y cuando apareció la espiga, apareció un primer grano maduro. Yo creo con todo mi corazón que el hermano William Branham fue el primer grano que maduró. Pero ese no es el resultado que esperaba. No es que Dios solamente esperaba que un grano madurara. No, hay uno que madura primero, pero detrás tienen que venir muchos granos a madurez. Por eso es que es la siega. Nadie cosecha con el grano verde. Todos esperan a que el grano madure. La siega, la cosecha es porque toda la plantación ya ha madurado. Ya vamos a hablar un poco de esa maduración. Tengo una lectura más que invito a que vayan para que la vean. En Josué capítulo 5, verso 1. Es una lectura un poquito extensa, pero ténganme paciencia, va a valer la pena, porque en ella encontramos muchos ingredientes que confluyen y amarran con la temática de la cosecha que estamos hablando hoy. Estamos comparando
al reino de Dios en el tiempo del fin con la cosecha que Dios está esperando. Muchos hijos de Dios viniendo a madurez, trayendo la imagen de Jesucristo mismo, iguales al grano que fue plantado en el Calvario. Josué capítulo 5, verso 1, dice de la siguiente forma: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Dice: esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, oiga, está hablando de ustedes, jóvenes, está hablando de ustedes, mas todo el pueblo que había salido por el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. ¿Quién los circuncidó? Josué. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, un segundo elemento, a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, un tercer elemento, oigan, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, otro elemento. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán a aquel año. Mis hermanos, quiero decirles algo. Para mí, pocas lecturas de la palabra confluyen con tantos puntos se podría predicar 5, 6, 7 mensajes de lo que acabamos de leer. Número 1, Josué lo circuncidó. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Quién es nuestro Josué? Nuestro Josué es el Espíritu Santo. ¿Qué es circuncidar? ¿Qué es cortar el prepucio del corazón? En los términos de Deuteronomio 10:16, es cortar la carnalidad. Circuncisión significa literalmente cortar la carne sobrante. Así que lo que estamos viendo es sencillamente que ese tipo, eso que aconteció es un tipo para nosotros de que nuestro gran Josué, el Espíritu Santo, tiene que circuncidar el prepucio de nuestro corazón, arrancando de nosotros la carnalidad. Bendito sea el nombre del Señor. Es una obra en el corazón. Segundo elemento que encontramos es que celebraron la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Comer el cordero, el cual es la palabra. Cristo, el Cordero de Dios, es la palabra. Y además de eso,
También la Pascua habla de aplicar la sangre, de aplicar la señal. Eso es lo que significó para ellos 40 años en el pasado, allá en Egipto, cuando salieron. Aplicaron la señal. Y el destruidor se los brincó, pasó de ellos y fue y condenó y mató a los primogénitos de Egipto. Tercer elemento, comieron espigas maduras. ¿De qué les habla eso? Del tiempo de cosecha, el tiempo del grano maduro. Los hijos de Dios entran en la promesa en el tiempo del grano maduro. No solamente está hablando de comer de grano maduro, sino también de ser ese grano maduro, porque ustedes forman parte de esa plantación que fue sembrada en el Calvario y que hoy debería estar dando fruto esta novia. En el tiempo del grano maduro, ustedes van a entrar en su promesa. Maduren espiritualmente, maduremos espiritualmente, no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina, tengamos una firme convicción en la revelación que hemos recibido en el corazón y contendamos por la fe una vez dada a los santos, volvamos a esa fe original, lleguemos a esa madurez. Los hijos de Dios probaron los beneficios de la cosecha en el tiempo en que el grano estaba maduro. La promesa vino a ellos, entraron en la promesa en el tiempo del grano maduro. Cuarto elemento, el maná cesó. Esto nos habla de que tu gozo y tu vida ya no dependen de estar pegados al cordón umbilical de mamá iglesia. Por cuanto el bebé, en cuanto nace, le cortan el ombligo, le cortan el cordón umbilical. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Juan 4:14? Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya no vengo a la iglesia para que la iglesia me transmita gozo. Ya no vengo a la iglesia para oír al predicador, aunque debemos congregarnos y debemos reunirnos y hacer la oración congregacional. Eso está estipulado en la palabra y venimos a cumplir con toda la palabra. Pero ahora nuestro gozo está aquí adentro. Ahora hay una fuente que está saltando aquí adentro para vida eterna. Hay una vida dentro de nosotros que nos está vivificando, animando, refrescando, levantando. Es la vida de Dios en nosotros. Mi último punto, para no alargar mucho, no esperaba traer un mensaje largo, pero sí traía un mensaje nutritivo para el pueblo de Dios. El sol, ¿sabían ustedes que el sol es distinto en la temporada de cosecha? La tierra no es una bola redonda desde la cual siempre brilla el sol con la misma intensidad, no. Si ustedes van en junio a a Canadá, por ejemplo, o Estados Unidos, ustedes van a ver que hay una época en la que el atardecer es hasta las 10 de la noche. Rarísimo, yo lo he visto. La primera vez que estuve allá en el 2011, y vi el atardecer a las 10 de la noche, me explotó la cabeza. Dije yo, ¿qué es esto? Nunca había visto algo así. Y se dice que allá en los polos son 6 meses de día y 6 meses de noche. Es algo, ¿por qué? Porque la tierra es achatada y cuando vino el diluvio, el polo magnético de la tierra se corrió unos grados, así que vinieron los cambios de clima y vinieron muchas cosas, pero también el ángulo de la luz en territorios como Costa Rica, en verano, la luz del sol entra muy, muy directamente, golpea muy directamente. Hay una cierta época del año. Lo que estoy tratando de decirles es que hay una cierta época del año que favorece la maduración del fruto, porque lo que madura el grano es exponerlo a la luz del sol. Es una luz diferente, no es una luz que seca, no es una luz tan ardiente que seca y que sofoca al grano, es una luz que le permite al grano crecer. Y eso sería algo bueno de decir. No es una enseñanza legalista que te tiene en condenación todo el tiempo. Es una enseñanza que te hace crecer y te hace ser un mejor creyente. Bendito sea el nombre del Señor. El sol es distinto en la temporada de cosecha. Su luz hace madurar el grano. Así nuestro sol de justicia, que es Jesucristo, ha enviado la luz de su palabra para hacerte madurar, para ser un grano maduro como lo fue Cristo.
Hemos encontrado en esta noche muchos tipos que nos hablan del tiempo de la siega. Me encanta Josué 5 porque confluye. Hay tantos tipos ahí bien ricos de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. La tierra prometida es un tipo del Espíritu Santo. La circuncisión es un tipo del bautismo del Espíritu Santo. El comer el grano maduro, el no comer más maná del cielo, sino comer de los frutos de tu propia tierra, el premio de tu esfuerzo, el premio de la batalla que peleaste. Tener vida en sí mismo por medio del Espíritu Santo. Tantas cosas preciosas de las que nos habla Josué 5. Pero hay un punto final que debo hablarles, porque no sería un buen pastor si yo no lo menciono. Mi última cita es Gálatas capítulo 6, verso 7. Espero que el mensaje sea de bendición. Gálatas capítulo 6, en el verso 7, dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Oiga, un buen resumen para este mensaje: no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, y eso significa primeramente, a los de la familia de la fe. Ahora, habiendo leído este último pasaje y sabiendo que estamos hablando de una cosecha que viene a madurez, ustedes han oído en la parábola del trigo y la cizaña, el Señor del campo dijo: déjenlos crecer juntamente. Y cuando venga el tiempo de la siega, tomen a la cizaña y échenla en el fuego, en manojos. Pónganle manojos y échenla en el fuego. Y tomen el grano, el trigo, y llévenlo a mi granero. Sabemos que esos grandes manojos religiosos se están acumulando para el fuego del juicio. Y sabemos que el trigo de Dios será llevado en el rapto al granero, al alfolí del Señor. Sabemos que la palabra de Dios declara estas cosas. Pero para usted individualmente, que me está oyendo en esta transmisión, a usted le quiero preguntar: ¿ha recibido usted la semilla de la palabra en su corazón, en el terreno de su corazón? ¿La ha abrazado? ¿Ha sido regada con la lluvia de instrucción y enseñanza conforme a la revelación del tiempo en el que estamos? Entonces, la lluvia tardía, que es la lluvia de cosecha, y el sol en la temporada de la siega van a traer a manifestación el fruto que hay en su vida. ¿Cuál va a ser? Yo no sé. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. En el tiempo de la cosecha dan fruto, lo que tiene que dar fruto, da fruto. Algunos para salvación y otros para condenación. Algunos van a dar fruto, como leímos ahora en Gálatas, de la carne siembran y cosechan, como dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Cuál es el fruto que usted va a cosechar? Usted puede decirme: hermano Eric, le voy a ser sincero, lo que estoy cosechando no me gusta. Le tengo una buena noticia. Los sembradores saben que cuando una plantación no está funcionando, que cuando un cierto producto no está funcionando, lo único que tiene que hacer usted es cambiar la semilla. ¿Quiere otro fruto diferente? Cambie la semilla. Deje de sembrar. Dice por ahí, basado en las escrituras, dice: siembran vientos y cosechan tempestades. Deje de sembrar cosas equivocadas y acepte en su corazón la simiente semilla de la palabra de Dios, que va a dar un fruto único que ninguna otra cosa en este mundo puede producir o imitar. No existe nada que pueda producir los resultados que produce la semilla de la palabra de Dios en el corazón. Yo quiero preguntarle, estimado amigo o amiga que está conectado, ya el gran Josué de ese tiempo, que es el Espíritu Santo, ¿cortó la carnalidad de su corazón? ¿Está tomando usted la Pascua del Señor y aplicando la señal?
¿Está gozando usted de los frutos de la promesa del don del Espíritu Santo? Porque esa es nuestra tierra prometida, el Espíritu Santo. ¿De qué depende eso? De la semilla que usted recibe en su corazón. Y de haberse sometido, son dos cosas. La semilla que usted recibe en el corazón tiene que ser la semilla correcta. Y la otra es haberse sometido voluntariamente al proceso de Dios que trae esa cosecha. Usted reciba la palabra de Dios en su corazón, reciba esa lluvia de enseñanza y luego levante sus brazos y clame por esa lluvia del Espíritu Santo sobre su vida. Y deje que el sol de justicia, Jesucristo, con su luz, alumbre y alumbre sobre usted hasta que lo haga madurar y lo haga ser un grano igual a aquel grano que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Mis hermanos, examinemos nuestros corazones en esta noche de oración. Examinemos qué es lo que hemos recibido en el corazón. ¿Qué semilla ha sido sembrada y qué frutos estamos dando? Porque si es religión lo que hay en usted, nunca va a dar fruto. Si es una semilla mala, va a dar frutos malos. Yo le recomiendo, abrace, reciba la palabra de Dios en su corazón y deje que ella haga ese misterioso proceso. Como dijo la palabra, viene el día y viene la noche y crece y brota y el hombre no sabe cómo es que ocurre eso. Así es como, yo no sé cómo explicarles cómo Eric Chacón, aquel hombre pecador, perdido, hoy es un ministro del evangelio y les predica la palabra. No sé explicarles cómo, es inexplicable, es algo, excede mi entendimiento. Pero sí sé que una semilla fue plantada en mi corazón y eso creció y eso se apoderó de mi alma, de mi vida. Y yo amo la palabra y trae un fruto. Así que en esta noche examine qué es lo que está plantado, qué es lo que ha recibido, qué es lo que usted ha aceptado en su corazón. Y tenga temor de Dios y vigile porque el tiempo de la cosecha ha llegado. La religión ya la religión demostró que no puede salvar al hombre. Ya la ciencia y lo mejor del hombre demostró que entre más avanzan en la ciencia, el problema no está en la ciencia, el problema está en el hombre que tiene la ciencia, porque la misma ciencia que sirve para poner una planta nuclear, para darle energía a toda una ciudad, es la misma ciencia que sirvió para lanzar una bomba atómica en Nagasaki, en Hiroshima. El problema es lo que el hombre hace, el problema está en el corazón. La ciencia no va a arreglar esto, la política no va a arreglar esto, la religión no va a arreglar esto. Hay solo un camino, y ese camino se llama Jesucristo. Ese camino es la palabra de Dios, la palabra ungida, conforme a la revelación. Puede haber miles, decenas de miles de predicadores que estén desviando el corazón de las personas a una religión, pero de todas formas Dios ha enviado un mensaje. Hay una revelación en el tiempo del fin, hay una levadura escondida en las 3 medidas de harina y el reino de Dios está creciendo dentro de nosotros en una forma que no podemos entender. Con lo mejor de mi corazón, espero que este mensaje ayude a alguien y lo haga pensar. Dios les bendiga, mis hermanos, que el Señor les bendiga.